Esta semana número 3 vamos a ver lo que es la entrevista, su estructura y tipos. Dentro de la primera actividad debemos leer una entrevista a Ray Bradbury, el escritor de Fahrenheit 451. Entonces debemos leer esta entrevista y al finalizar de leer vamos a responder estas preguntas. La primera pregunta dice: ¿qué datos curiosos sobre la vida de Ray Bradbury identificó en la entrevista? Los primeros datos curiosos que podemos identificar es que él aprendió a leer a los 3 años para poder leer cómics, que en sus comienzos como escritor ganaba $30, que no tenía teléfono, por lo que las personas le llamaban a una estación de servicio, y que escribió Fahrenheit 451 por los libros que quemó Hitler en Berlín. En la segunda pregunta, ¿qué piensa Ray Bradbury sobre los libros digitalizados? Él piensa que si alientan a la lectura está bien, pero en lo personal a él le gusta tocar, oler y sentir un libro. ¿Qué consejos concretos da Ray Bradbury sobre la escritura? Que hay que escribir con amor, amar la escritura y que se aprende a escribir leyendo. En la actividad número 2, lo que vamos a hacer es leer la información sobre la entrevista, su definición, características y sus tipos. Antes de esto, vamos a ver un pequeño video acerca de la entrevista. ¡Hey! ¿Qué onda? Hoy hablaremos sobre la entrevista y sus características. Veamos de qué se trata. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es una conversación o diálogo entre dos o más personas para obtener información, en donde se utilizan preguntas para abordar el tema a tratar. En una entrevista siempre habrá dos actores, una persona llamada entrevistador y otra llamada entrevistado. El entrevistador es la persona que realiza las preguntas, genera un ambiente de confianza y por lo general lleva un formulario de preguntas para poder guiar el tema. Por otro lado, el entrevistado es la persona que se encarga de contestar las preguntas, sabe o tiene conocimientos previos de lo que se va a hablar y por lo general debe contestar de manera clara y completa para generar una buena información. Existen diferentes tipos de entrevista. Aquí te dejo algunos ejemplos. Tenemos la entrevista laboral, que se utiliza para contratar a un empleado. La entrevista clínica, en donde un paciente es entrevistado. También tenemos la entrevista de medición o de encuesta, que se utiliza para recabar o medir datos. Y la entrevista periodística, la cual cubre un hecho o suceso. Una entrevista puede estructurarse según el tipo de pregunta que la contenga. Por ejemplo, preguntas abiertas, preguntas cerradas o preguntas mixtas. Las preguntas abiertas son aquellas que generan una respuesta amplia, ayudan a conocer con profundidad el tema y por lo general el entrevistado puede dar una opinión del tema. Las preguntas cerradas son aquellas preguntas que generan una respuesta concreta del tipo sí o no. Por lo general, no se puede dar alguna opinión del tema. Finalmente, las encuestas que llevan preguntas mixtas son aquellas que están compuestas por preguntas abiertas y cerradas.
Ahora que vimos el video sobre la entrevista, ya tenemos un conocimiento acerca de lo que es la entrevista. Entonces decimos que el concepto de entrevista es que es un diálogo en el que un entrevistador, generalmente un periodista, hace una serie de preguntas a otra persona que es el entrevistado, con la finalidad de conocer sus ideas, puntos de vista o forma de actuar. En definitiva, como todo género periodístico, la entrevista busca informar a los receptores. Las características como texto dialogal es que es un texto producido por diferentes hablantes, presenta una secuencia de acciones lingüísticas sucesivas y relacionadas entre sí. Las respuestas son coherentes con el tema que se trata en la entrevista. Por ejemplo, podemos ver la entrevista a Ray Bradbury que acabamos de leer. Si observamos, es un texto producido, ¿verdad? Y presenta una secuencia de acciones lingüísticas relacionadas entre sí, en la que se hace una pregunta y hay una respuesta. Una pregunta, una respuesta. Esa es la secuencia o es el tipo de formato que presenta una entrevista como texto. Ahora, clasificación o tipos de entrevistas. Tenemos según la temática, que pueden ser entrevistas de sociedad y espectáculos y se consideran de contenido ligero porque se basa en chismes de la farándula. Luego tenemos las entrevistas de sucesos. En ellas el aspecto humano es esencial, pues su finalidad es abordar experiencias sobre alguna catástrofe, situaciones de violencia o accidentes donde los entrevistados se encuentran en estados emocionales. Y luego tenemos las entrevistas sobre temáticas científicas, técnicas, culturales y artísticas, y poseen la finalidad de transmitir información a un público experto o inexperto. Entre las entrevistas temáticas o científicas, técnicas, culturales y artísticas podemos tener los espacios de entrevista que están en las mañanas en los diferentes noticieros. Esas entrevistas tienen como finalidad transmitir, ¿verdad?, la información de esos expertos a los que se está entrevistando a nosotros, que podemos ser un público experto o inexperto. Luego tenemos lo que son según la modalidad, es decir, que pueden ser entrevistas estructuradas o formales, y estas se basan en la planificación de un cuestionario, es decir, las preguntas se preparan con antelación. El entrevistado ya sabe cuáles son las preguntas que se le van a realizar y también ya lleva preparadas las respuestas a esas preguntas. Entonces esa es una entrevista estructurada. Luego tenemos la entrevista semiestructurada. Esta entrevista es flexible y abierta. Aunque exista un cuestionario previo, el flujo de la conversación marca la orientación de las preguntas. Y entrevista no estructurada o libre, esta utiliza preguntas abiertas sin un orden preestablecido y así adquiere las características de una conversación. Consiste en realizar preguntas de acuerdo a las respuestas que surgen durante la entrevista. Este tipo de entrevista estructurada o libre se da más que todo en las entrevistas de farándula, en las entrevistas de sociedad. Entrevista focalizada en el asunto. Se enfoca en la participación del entrevistado, mientras el entrevistador solo da algunas pautas para orientar la conversación. Se emplea para investigar alguna experiencia vivida del entrevistado, por ejemplo, cuando éste ha sido testigo de un hecho. Este tipo de entrevistas se da mucho en relatos policíacos o se da mucho en temas policiales, ya que ellos tratan de saber qué es lo que vio aquella persona que es testigo de algún hecho, ¿verdad? Entonces esas son entrevistas focalizadas en el asunto. Luego, en la actividad número 3, debemos preparar una entrevista siguiendo un plan, y para ello identificamos los siguientes aspectos: a qué persona entrevistaremos, tema de la entrevista, finalidad de la entrevista, tipo de entrevista, fecha y hora de la entrevista. Es decir, que en nuestro cuaderno vamos a escribir cada una de estas. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo, vean. Entonces, persona que entrevistaremos, yo he colocado aquí un vendedor de libros. Tema de la entrevista, el tema será conociendo a don Pedro Pacheco. La finalidad de la entrevista es informativa porque queremos conocer más sobre él. El tipo de la entrevista es social. La fecha y la hora de la entrevista, pues el lunes 27 de septiembre en set de Canal 5. Aquí ustedes pueden utilizar su imaginación, ¿verdad? Para pensar, para imaginarse de que ustedes son periodistas o son alguien que va a entrevistar a otra persona. Entonces echen a volar su imaginación y contesten cada una de estos aspectos, ¿verdad? Luego el libro que hemos realizado esto nos pide que identifiquemos la estructura de la entrevista, es decir,
que leamos este mapa conceptual y veamos que la estructura de la entrevista es la siguiente. Tiene una presentación. La presentación es la parte inicial en la que se habla del entrevistado, se presenta el tema principal y el propósito de la entrevista. En la entrevista de Ray Bradbury no tenemos la parte inicial de él, sino que tenemos que de una vez, ¿verdad? Se nos presentan las preguntas que se le hacen, veamos. Bueno, perdón. Acá está la parte de introducción donde se presenta a él. Van a disculpar, sí, aquí está presente la parte esa donde se le presenta. Vean, a los 87 años, el autor de Fahrenheit 451 y las crónicas marcianas mantienen un optimismo imbatible. Entonces ya se nos dice a quién están entrevistando, ¿verdad? Al autor de la novela Fahrenheit 451. Entonces esa ya es la presentación de la persona a la que se está entrevistando, que es esta parte que estamos estudiando acá. Luego tenemos el desarrollo o cuerpo, que está formado por todas las preguntas y respuestas, que es la parte que leímos acá también, donde están todas las preguntas, ¿verdad? Y al final, después de donde se realizan todas las preguntas, tenemos un cierre, que el cierre contiene una síntesis de quien entrevista, es decir, contiene una síntesis de lo que nosotros podemos resaltar, o de las ideas principales que nosotros podemos rescatar acerca de esa entrevista. Luego que hemos leído e identificado la estructura de la entrevista, vamos a elaborar el guión de la entrevista, ¿verdad? El guión de la entrevista de esta persona que pusimos acá. Vamos a elaborar acá el guión y vamos a poner ahí entrevistado, entrevistador, tema de la entrevista y objetivo de la entrevista. Es decir, que vamos a hacer algo como esto. Vean, tenemos acá entrevistado, pues don Pedro Pacheco. El entrevistador, en este caso me puse a mí. En el caso de ustedes, pues se pueden poner a ustedes. Tema de la entrevista, conociendo a don Pedro. El objetivo de la entrevista, pues conocer más sobre él. Y luego desarrollamos lo que es la entrevista como tal. Le podemos hacer una pequeña introducción, ¿verdad?, a nuestro personaje. Le podemos hacer una pequeña introducción a nuestro personaje. En este caso yo le puse acá: el señor Pedro Pacheco es de mexicano, se dedica a la venta de libros en todos los géneros existentes, tiene 51 años y junto con su esposa trabajan en este negocio. Tienen un hijo a quien desde pequeño le han inculcado la lectura y es un motivo de tanto esfuerzo realizado, ya que su objetivo es brindarle lo mejor que puede ofrecerle como padre, su educación, y ampliar cada vez más su conocimiento. Desde niño quiso estudiar arte, es decir, don Pedro Pacheco, ¿verdad? Desde niño quiso estudiar arte. Sin embargo, la economía de su casa le jugó una mala pasada y únicamente estudió primaria y secundaria, pero jamás se desanimó. Al contrario, empezó a trabajar en restaurantes hasta entrar al mundo de los libros. Y aquí empieza ya las preguntas. La primera pregunta la hice de esta manera: ¿quién le inculcó la lectura y a qué edad leyó su primer libro? Entonces acá el entrevistado, ¿verdad?, don Pedro Pacheco, nos va a ir respondiendo. Si ustedes quieren, pueden darle respuestas también a sus preguntas, si no, únicamente realizan las preguntas. Luego la segunda pregunta que hice: ¿qué significa para usted la lectura? Entre sus libros preferidos, ¿cuál sería el único favorito? En el caso de que su negocio quebrara, ¿abandonaría su trabajo? ¿Y cuál fue el libro más difícil de conseguir? Yo escribí 5 preguntas, ustedes deben de escribir las 7 preguntas que pide el libro. Y el cierre le puse: don Pedro trabaja como vendedor desde hace 10 años. Al principio se había asociado con su familia, pero hace 2 años abrió su local propio en las cercanías de la Universidad Nacional de El Salvador. Él nos da el siguiente consejo: hay libros de todo tipo. Lo ideal es saber elegir, porque muchas veces hay autores que intentan hacerte creer lo que dicen y no necesariamente tienen que ser cierto. Hay que tener cuidado de no tergiversar nuestros principios como personas, porque es lamentable decirlo, pero existen libros que van en contra de la ética y la moral, que desde tiempos memorables nuestras familias nos han transmitido. Entonces esa ya es como una reflexión, ¿verdad?, que yo hago en base a la entrevista que nos ha dado don Pedro. Luego tenemos luego de esta actividad, tenemos acá un nuevo tema, que es los artículos de revista. Y en la actividad número 4 se nos pide que leamos la información sobre los artículos de revista. Entonces, lean la información ustedes. Luego debemos escribir en el cuaderno nuestra propia definición de artículo de revista. Yo se las he colocado acá.
Y dice, artículo se refiere a cada uno de los textos de diversos autores que funcionan como parte de diferenciadas de un compendio periódico o de revista. Es decir, que el artículo, ¿verdad?, es cada uno de los textos que encontramos en una revista o en un periódico, y que todo el compendio de artículos forman lo que es periódico o revista. Luego se nos pide que elaboremos un resumen sobre los tipos de artículos de revista, es decir, sobre la información que hemos leído. Vean, sobre esta información que está acá en esta tabla, nosotros vamos a elaborar un resumen específicamente sobre esta columna. Vean, tipos de artículos, porque tenemos los tipos de artículos, los elementos paratextuales y la estructura. Entonces, dentro de los tipos de artículos de revista podemos tener lo que es el académico especializado, el científico, el cultural, que va a tratar sobre las artes o las tradiciones, y el artículo de entretenimiento. También encontraremos artículos de deporte, de belleza, de videojuegos, de espectáculos, suplementos, cine y cómics. Es decir, que vamos a encontrar artículos de revista como intereses tenga el ser humano. Si el ser humano tiene interés sobre las hormigas, podemos encontrar un artículo de hormigas, porque alguien se va a interesar en escribir, ¿verdad?, un artículo sobre hormigas, porque sabe que hay personas a quienes les interesan las hormigas, o hay personas con una curiosidad innata que tienen siempre ganas y deseos de estar aprendiendo. Entonces, las personas que escriben artículos van a escribir artículos en base a los deseos o a los hobbies o a las preferencias que tengan las personas. Y como los seres humanos tienen muchas preferencias, pues hay muchos tipos de artículos de revista, no únicamente vamos a encontrar estos. Estos son como que, digamos, como que los más generales, ¿verdad?, los más comunes. Luego, dentro de los elementos paratextuales de un artículo de revista tenemos lo que es la portada, el título, los subtítulos, nombre de los o las autoras, imágenes, estilo de presentación, ya sea en columna, en 2 columnas o en 3 columnas, el sumario o sinopsis inicial, el bloque de resumen, en la introducción y las palabras claves. Yo les he colocado a ustedes en el Classroom una revista, que es una revista infantil. Así que ustedes, ¿verdad?, pueden tratar de identificar esos elementos paratextuales. Yo creo que ustedes ya saben identificar lo que es una portada. Cuando hablamos de título, pues estamos hablando del nombre, ¿verdad?, del artículo. Si hablamos de un subtítulo, es algo que está escrito abajo, directamente abajo del título. Y cuando hablamos de nombre de los autores o autoras, pues estamos hablando de las personas que escribieron ese artículo, no toda la revista, sino ese artículo en especial. Luego tenemos los estilos de presentación. Ustedes saben, ¿verdad?, que se puede dividir en una columna, en 2 columnas o en 3 columnas. Por ejemplo, este libro está dividido. Vean, tenemos acá una columna, ¿verdad?, y aquí por acá tenemos otra columna. Entonces podríamos decir que se dividen en una columna, porque no tenemos 2 columnas a la par. Pero hay artículos de revistas que sí se dividen en 2 o en 3 columnas. Luego, la estructura del artículo de revista es que todo artículo tiene una introducción o un contexto, tiene el cuerpo del artículo, que es donde se desarrolla la exposición de los datos y de las tesis del autor, y tiene el cierre, que es donde se desarrollan las conclusiones, ¿verdad?, las conclusiones que da el autor acerca de ese artículo. Luego, en base a esto, vamos a elaborar un resumen sobre los tipos de artículos de revista, es decir, sobre esto únicamente, el cual yo les he elaborado también acá un ejemplo. Y dice, elaboramos un resumen sobre los tipos de artículos de revista, y le puse los artículos de revista pueden ser académicos, especializados, científicos, cultural y de entretenimiento. Ese es el resumen, ¿verdad?, es algo general, ¿verdad? Y luego tenemos acá que según el texto, cuál es la definición de millennial, Entonces, luego de realizar esto, de realizar el resumen, pues vamos a leer esta actividad. De qué trata el texto a partir de su título. Vamos a escribir, ¿verdad?, una predicción. Nosotros vamos a escribir una predicción en el cuaderno sobre qué trata. Vamos a leer aquí influencers digitales, y ustedes escriben ahí sobre qué creen que trata el artículo. Luego que han escrito esa respuesta, pues leen este artículo, lo leen, y en base a lo que han leído aquí, pues van a responder estas preguntas. Y dice, según el texto, ¿cuál es la definición de millennial? Pues los millennials son aquellos nacidos entre los inicios de los años 80 y mediados de los 90, es decir, que estos nacieron con el boom del internet. ¿Y qué contexto tecnológico define a esta generación? Pues el contexto tecnológico que los define es que son nativos digitales,
Creadores de contenidos, por lo general son tuiteros, instagramers, gamers y un sinfín de anglicismos, más que definen un nuevo modelo de fama. Los anglicismos son las palabras de origen inglés que las ocupamos en el castellano, que las ocupamos en el español, como por ejemplo instagramers, tuiteros y gamers. Si nosotros quisiéramos decir gamers en español, diríamos gamer es juego, entonces diríamos jugadores, ¿verdad? Jugadores, son gamers, son jugadores. ¿A qué se refiere el texto con así surge un nuevo modelo de estrella mediática? Bueno, a lo que se refiere ese texto es que nace una celebridad sin importar el respaldo de grandes firmas, únicamente cuentan con el apoyo de las personas que consumen su contenido. Estamos hablando de personas como los youtuberos, ¿verdad? Todos los youtuberos pues no tienen la aprobación o el respaldo de grandes firmas como Paramount, como Sony, sino que ellos únicamente, ¿verdad?, crean su contenido, lo suben a YouTube y las personas que están interesadas en ver su contenido lo miran y los apoyan y lo siguen viendo. Bien, luego tenemos acá cómo definiríamos a la influencer digital a partir de la lectura. La podemos definir como personas que hacen uso de las redes sociales para expresar sus opiniones o lo que desean contar. ¿Qué importancia tienen los o las influencers en la juventud? Bueno, los influencers son una persona con gran poder de persuasión entre sus seguidores. Ellos cuentan con la capacidad de llegar a cientos de personas y generalmente poseen un gran dominio de comunicación en las redes sociales. Muchas veces los influencers tienen el poder de hacer que las personas compren o piensen algo, ¿verdad? Entonces ese es el poder que ellos tienen y por eso es que se les llama influencers. Ahora bien, luego dice, investigamos qué recomendaciones da la RAE sobre el uso del anglicismo influencers. La RAE es la Real Academia Española y lo que la RAE dice acerca del anglicismo influencer es que esta voz es un anglicismo usado en referencia a una persona con capacidad para influir sobre otras, principalmente a través de las redes sociales. Como alternativa en español se recomienda el uso de influyente, es decir, si nosotros no queremos utilizar ese anglicismo podemos decir influyente. Como ser un influyente en redes sociales, también serían alternativas válidas influidor e influenciador de redes sociales. Entonces eso es las recomendaciones que da la RAE sobre el uso del anglicismo influencer. Luego que realizamos esa actividad, tenemos acá lo que es la escritura de un artículo de revista y se nos pide, ¿verdad?, que leamos el siguiente fragmento de un artículo de entrevista. El artículo se llama El exilio, prisma del nacionalismo banal. Entonces lo leemos y después que lo hemos leído vamos a completar el siguiente cuadro. Bien, tenemos acá, ¿verdad?, tipo de artículo, estructura, cómo inicia, cuáles son las ideas principales y cómo cierra. Tenemos acá qué tipo de artículo, pues es una entrevista. Como la estructura, cómo inicia, pues nos describe la lectura de una persona sobre un libro titulado Banal Nationalism. ¿Cuáles son las ideas principales? Bueno, las ideas principales son que una persona inmigrante no puede ejercer su identidad nacional, no puede expresar su nacionalismo y pasa a ser un outsider, o sea, es decir, que no pertenece al país en el que está residiendo y quizás tampoco él tiene la libertad de expresar que pertenece al país de donde viene porque no está en ese país. Ahora, ¿cómo cierra este artículo? Pues cierra diciendo que él no está a gusto y que ha sido una experiencia desagradable. Entonces él más que todo nos habla acerca de lo que él siente, ¿verdad?, como una persona inmigrante que vive en otro país. Y él mismo aclara, ¿verdad?, en ese artículo de que no pueda que no sea igual para otras personas, que cada quien lo vive de diferente manera, pero que para él ha sido una experiencia desagradable. Luego de esa actividad, lo que vamos a hacer es la actividad 7 y vamos a elaborar una silueta textual de un artículo de revista. Vamos a escribir acá las ideas principales. Vamos a escribir el título, el inicio, el desarrollo y el cierre. Vamos a escribir únicamente así como idea, ¿verdad? No es que lo vamos a desarrollar tal cual desde este momento. Luego que tenemos acá ya lo que es la silueta o las ideas, ¿verdad?, acerca de lo que queremos hacer y de lo que queremos escribir, pues vamos a empezar a escribir el borrador acerca de nuestro artículo de revista. Esta parte no les he creado un ejemplo porque ya lo van a hacer ustedes.
en base a los conocimientos que han adquirido, ¿verdad? A los conocimientos que van a adquirir a través de la lectura de estos temas. Entonces para eso también les he colocado lo que es la revista infantil. Entonces ahí hay diferentes artículos, ustedes lo pueden leer y darse una idea de cómo son los artículos de revista. Recuerden, ¿verdad?, que algo que dice Ray Bradbury para las personas que están escribiendo es que lean, que la mejor manera de aprender a escribir es leyendo. Entonces ustedes lean la revista que les he colocado y de esa manera ustedes van a tener una idea de cómo poder escribir también ustedes un artículo para una revista. Ahora hasta ahí vamos a llegar. Entonces ustedes escriben eso, que ya es su actividad en casa, y hasta acá llega, ¿verdad?, todas las clases de esta semana. No vamos a tener más clases. Aquí hemos ya concluido todos los temas de esta semana. Bien, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana, ¿verdad?, si Dios así lo permite.